Imagina una máquina tan grande que traspasa fronteras y tan poderosa que pueda recrear condiciones nunca vistas desde el nacimiento del universo. Tal vez hayas escuchado el nombre del Gran Colisionador de Hadrones en algunos foros de ciencia, pero quizás no te han explicado bien qué es y cuál es su verdadera función. Pues no te preocupes, porque hoy te lo explicaremos de la forma más clara y sabrás qué es este enorme e importante artefacto de la ciencia y de la tecnología moderna. Bienvenido al mundo del Gran Colisionador de Hadrones, una máquina colosal situada a una profundidad máxima de 175 metros bajo tierra, en la frontera entre Francia y Suiza, cerca de Ginebra. Esta gigantesca maravilla del ingenio humano es el mayor y más potente acelerador de partículas del mundo. Se trata de un túnel de 27 kilómetros de circunferencia, con numerosas estructuras colisionadoras, diseñadas para acelerar partículas a velocidades cercanas a la de la luz, y luego hacerlas chocar entre sí, con el fin de descubrir los componentes fundamentales del universo. Antes de comenzar con esta interesante información, recuerda suscribirte y activar la campanita para que puedas recibir más contenidos fascinantes. Así que échale un vistazo a nuestro canal, sabemos que te va a gustar. Tal vez te podrías preguntar, ¿para qué sirve esta gran máquina? Para descubrir los secretos más profundos del cosmos y comprender el tejido mismo de la existencia. El Gran Colisionador de Hadrones, también conocido como LHC por su sigla en inglés, Large Hadron Collider, es algo más que una máquina, es un testimonio de nuestra incansable búsqueda del conocimiento, una muestra del potencial de nuestra especie. Pero para hablar de su función, primero tenemos que partir desde su origen, es decir, desde el inicio de su creación. Así que la pregunta es, ¿cómo surgió la idea del Gran Colisionador de Hadrones? Para comprender la magnitud de esta maravilla científica, tenemos que remontarnos a finales del siglo XX. En los albores de la década de 1980, la semilla de una idea empezó a brotar en las mentes de los físicos más brillantes de Europa. En los pasillos del CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, comenzó a generarse un plan para construir la máquina más grande jamás hecha por el hombre, el Gran Colisionador de Hadrones. Con una visión tan grande como esta, estaba claro desde el principio que el LHC no era un proyecto ordinario, sino una idea que requeriría un nivel de colaboración internacional sin precedentes. Este hecho no pasó desapercibido para los científicos del CERN, en asociación con más de 10.000 expertos y más de 100 países de todo el mundo, quienes se unieron para contribuir a este monumental proyecto. La respuesta fue extremadamente positiva, dando inicio al esfuerzo de colaboración científica más ambicioso jamás presenciado. Uno de los principales objetivos del LHC era encontrar el bosón de Higgs, una partícula predicha por el modelo estándar de la física de partículas, la cual es una rama de la física que se centra en el estudio de los componentes fundamentales de la materia y las interacciones entre ellos. También es conocida como física de altas energías, debido a que muchas de estas partículas solo pueden ser observadas en grandes colisiones provocadas en los aceleradores de partículas. Desde los años 60, el profesor británico Peter Higgs comenzó a trabajar en una teoría sobre una partícula elemental que permitiría entender el origen de la masa en el universo, la cual se conoce en el mundo de la física como bosón de Higgs. Pero, ¿qué es el bosón de Higgs? Como ya hemos dicho antes, es una partícula elemental propuesta en el modelo estándar de física de partículas y recibe su nombre en honor a Peter Higgs, quien, junto con otros colaboradores, propusieron en 1964 el mecanismo de Higgs para explicar el origen de la masa de las partículas elementales. Lo que quiere decir que el bosón de Higgs es responsable de dar masa a otras partículas y es un componente fundamental de la estructura del universo. La construcción del Gran Colisionador de Hadrones fue una tarea colosal que duró más de una década y comenzó sus operaciones el 10 de septiembre de 2008. Su construcción fue aprobada por el Consejo del CERN en diciembre de 1994, con un presupuesto estimado de 2.600 millones de francos suizos.
lo que en términos actuales equivaldría aproximadamente a $2.964 millones estadounidenses. El túnel donde se encuentra el LHC cruza la frontera entre Suiza y Francia en 4 puntos, aunque la mayor parte está situado en Francia. Este túnel colisionador contiene 2 líneas de haces paralelas adyacentes que permiten el paso de haces de partículas que viajan en direcciones opuestas alrededor del anillo. Las colisiones de partículas se producen en los 4 puntos específicos donde estos haces se cruzan, y alrededor de estos puntos se han instalado 7 detectores, cada uno diseñado para realizar ciertos tipos de experimentos de investigación. Aunque el LHC es conocido por hacer colisionar protones, también puede utilizar haces de iones pesados, como los de plomo, para crear colisiones de átomos de plomo. Para comprender la verdadera maravilla del LHC, debemos adentrarnos en su núcleo, donde se encuentran los imanes superconductores y los detectores. El LHC contiene unos imanes superconductores capaces de producir un campo magnético muy intenso y guían las partículas a través de su enorme anillo. Cuenta con 1.232 imanes dipolos que mantienen los haces en su trayectoria circular y 858 imanes cuadrípolos adicionales para mantener los haces enfocados, los cuales son fundamentales para maximizar las posibilidades de interacción donde se cruzan las 2 líneas opuestas. Estos imanes superconductores pueden conducir electricidad sin resistencia cuando se enfrían a temperaturas extremadamente bajas, específicamente a menos 271.3 grados Celsius, una temperatura más fría que la del espacio exterior. En cuanto a los detectores del LHC, son enormes cámaras tridimensionales que registran las secuelas de las colisiones de partículas desde todos los ángulos. Cada detector está compuesto por múltiples capas de diferentes tecnologías, diseñadas para medir los diversos tipos de partículas que surgen de las colisiones, proporcionándonos valiosos datos sobre los componentes fundamentales del universo. El Gran Colisionador de Hadrones acelera los protones a unas energías nunca antes obtenidas en un laboratorio, por lo que es el acelerador de partículas más grande y de mayor energía que existe. El objetivo de los detectores del LHC es permitir a los físicos probar las predicciones de las diferentes teorías de la física de partículas, y para lograrlo, realizan mediciones precisas de las propiedades del bosón de Higgs y la búsqueda de una larga serie de nuevas partículas, explorando territorios aún desconocidos en el mundo subatómico. Muchos físicos esperan que el Gran Colisionador de Hadrones ayude a responder algunas de las preguntas fundamentales de la física, como las leyes básicas que rigen las interacciones y las fuerzas entre las partículas elementales, la estructura profunda del espacio y el tiempo, y en particular buscan entender la interrelación entre la mecánica cuántica y la relatividad general, que son 2 teorías ampliamente contrastadas, pero que, desafortunadamente, aún son incompatibles entre sí en muchos aspectos experimentales. El progreso del LHC no solo es seguido atentamente por la comunidad científica, sino que también ha captado una considerable atención de los medios de comunicación especializados en ciencia. Pero la gran pregunta es, ¿qué nos deparará el futuro del Gran Colisionador de Hadrones? Bueno, el LHC se está preparando para la siguiente fase, conocida como LHC de alta luminosidad. Esta mejora, que comenzará en el año 2026, tiene como objetivo multiplicar por 10 la luminosidad del colisionador. Esto significa que producirá más colisiones, más datos y potencialmente más descubrimientos. Los científicos esperan que esto arroje luz sobre los misterios que el modelo estándar aún no puede explicar, como la materia oscura, la energía oscura y el desequilibrio entre materia y antimateria en el universo. Bien amigos, este ha sido todo el video de hoy, esperamos que te haya gustado. Recuerda visitar nuestro canal para suscribirte y ver más contenidos sobre las maravillas de la ciencia y la tecnología, así que no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima.